Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Muchas veces no podemos comprender el infinito amor que tiene Dios por nosotros, ya que como nuestro Padre Celestial, muchas veces puede hacer cosas que en apariencia parecen ser crueles y hasta incluso injustas, pero estas tienen como propósito la edificación de nuestras vidas, es decir, la corrección. Y a su vez vemos como la gran mayoría de la gente puede cometer todo tipo de abusos y jamás enfrentar consecuencias por sus acciones. Hoy en día vemos como jefes extremadamente abusivos en nuestros trabajos pueden tener salarios increíbles y jamás ver tambaleado su puesto, a pesar de que este jefe abusivo termine corriendo sin piedad a cualquiera que le caiga mal. A su vez vemos cómo en nuestros países gobernantes tiránicos, abusivos y corruptos se aprovechan de la gente, mientras ellos se dan una exquisita vida de lujos y deleites. Mientras tanto, ese pueblo que ellos dicen que aman vive en la más absoluta y cruel de las miserias. También podemos ver cómo criminales agreden, lastiman y dañan a otras personas sin jamás enfrentar ni la más mínima consecuencia. Y hasta incluso, aunque estas personas sean arrestadas, terminan siendo liberadas en 5 minutos. Ya solamente faltase que la policía les pidiese perdón por haberlos detenido. En resumen, vemos cómo este mundo, el malvado sale beneficiado y la gente que busca a Dios termina recibiendo golpes instantáneamente cuando comete el más mínimo defecto. A su vez vemos cómo el pobre, el menesteroso y la persona que no tiene oportunidad de defenderse es pisoteada de manera frecuente. Parecería como si Dios simplemente amase al malvado y despreciase al débil. Pero hay que entender que Dios no viene a disciplinar a los bastardos, es decir, los que no son sus hijos. Solo Dios como nuestro Padre viene a traer corrección a los que son sus hijos, los que elegimos seguirlo, y que las consecuencias de sus malas acciones para los que no siguen a Dios será en la segunda muerte. Es cierto que algunos van a enfrentar cosas muy duras por sus malas acciones, pero el castigo vendrá después de esta vida. Pero a los que les toca sufrir corrección somos nosotros, los que elegimos a Cristo Jesús como nuestro Rey, Salvador y nuestro Padre. Tal cual como ocurre en la vida humana, donde los que son padres solamente van a corregir a sus hijos. Quizá le llame la atención a los hijos de otros, pero solamente van a dar lo que es esa instrucción dura a los que son los suyos, ya que ningún padre está obligado a corregir a los hijos de otros. El objetivo de que nosotros recibamos la corrección y la instrucción de Dios Todopoderoso no es para humillación, sino que aprendamos de aquellas experiencias dolorosas, para que así no repitamos los mismos errores. Un ejemplo personal y muy corto es cuando yo tenía mi adicción a los videojuegos, a las redes sociales, al internet, a las series y películas, y Dios tuvo que colocar una reprensión en mi vida, donde cuando yo hacía estas cosas sentía en mi corazón cómo la ansiedad empezaba a desbordarse. Esta misma ansiedad no me permitía dormir ese mismo día. Al principio me frustraba bastante de cómo yo era la burla de varias personas, de cómo yo tenía ataques de ansiedad, de cómo las demás personas podían jugar por horas y no les pasaba nada, pero si yo lo hacía, yo terminaba sufriendo una consecuencia de inmediato. Pero estas cosas incómodas que ocurrieron en mi vida eran actos de amor de Dios para mi vida, para que así yo pudiese dejar todas estas cosas que no eran agradables para Dios y que obstaculizaban mi relación con el Dios Todopoderoso. Así opera Dios con sus hijos, que terminan siendo tercos y necios en seguir en cosas que al Dios Padre no le agrada que hagamos. Tal vez en mi caso fue la ansiedad, pero otras personas pueden ser problemas económicos, ya que tal vez esa persona pecaba con su dinero, gastándolo en alcohol, mujeres o cualquier cosa que no le gustaba al Señor, y la única manera de frenar este pecado en este hermano era poniendo un obstáculo en sus finanzas. Tal vez el Señor no te ha dado ese ascenso laboral o que se cumpla ese negocio que tú quieres llevar a cabo, porque quizá esa afluencia económica termine dañando tu relación con el Dios Todopoderoso, y no porque Él quisiese hacerte sufrir o se deleite en tu escasez, ya que quizá al tener un negocio, tu tiempo se verá más limitado y ya no dediques ese tiempo a la oración, a la lectura, al escudriño de la palabra, a los clamores y a la prédica del evangelio. También puede que el Señor termine dañando una relación amorosa que tenías, o que estabas a punto de lograr tener un noviazgo con alguien, para que así no termines cayendo en fornicación, o tal vez sea para evitar un yugo desigual, que termines estando con una persona que te agrada, que puede ser muy moral, muy bella esa persona, pero a la hora de la hora va a desviar tu relación con Dios. Un ejemplo del amor divino es la vida de José, el soñador. A pesar de que José no hizo nada malo, él terminó siendo vendido como esclavo en Egipto, y posterior fue acusado falsamente de un acto de abuso de la mujer de otro, condenándolo a estar en prisión. Parecería como si la vida de José fue hecha simplemente para ser torturada, pero era un acto de amor de Dios para que él terminase siendo la mano derecha del faraón, es decir, uno de los hombres más poderosos de su
su época, y terminase salvando a esos mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo y salvase al pueblo de Israel. Desde un principio parecería que Dios no quería a José y simplemente le quería hacer daño, al igual que ocurrió con Mefiboset, que terminó siendo cojo, es decir, incapacitado de mover los pies desde que apenas tenía 5 años de edad. Pero todas estas experiencias eran para que él no se alejase de Dios, ya que todas estas circunstancias tenían un propósito, cual como dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.